están, amigos? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Soy Priscila Quiroga y tendré el placer de acompañarlas como moderadora en este segundo webinar. Acompañarlos a ustedes y a ustedes. De verdad es un gusto. Bienvenidos a quienes se están conectando de a poquito a este webinar. Recordarles que la finalidad de este evento es difundir conocimientos y experiencias en mecanismos financieros para el desarrollo agropecuario, con el objetivo de generar oportunidades de inversión, movilización de recursos financieros y gestión de proyectos de impacto. El ciclo de seminarios webinars denominado Mecanismos Financieros de Impacto para el Desarrollo Rural Agropecuario, Generación de Oportunidades de Inversión Sostenible es organizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Dirección General de Planificación y Dirección de Producción Agrícola y Forestal dentro del marco del proyecto Biocultura y Cambio Climático, que es financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia, COSUDE. Es muy importante resaltar también que el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de las atribuciones del Poder Ejecutivo, ha creado el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con el propósito de fomentar el desarrollo de la producción agropecuaria, como una instancia específica que tiene la función de implementar políticas de desarrollo rural con énfasis en la seguridad soberana alimentaria. El enfoque político del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es lograr la soberanía alimentaria con sustitución de importaciones basado en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Bajo este contexto, el Ministerio tiene como misión el definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, agrícola y de la coca de forma sustentable, además de impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra en beneficio de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sectores empresariales, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural en busca de la seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, quiero indicarles que en el ciclo de conversatorios se realiza en coordinación con la Asociación Civil Boliviana para el Desarrollo Rural, ProRural, a través de la Unidad de Financiamiento Climático y de Finanzas Sostenibles. El ciclo de seminarios web mencionado anteriormente está distribuido en 4. El primero, que fue el financiamiento climático y gestión de proyectos climáticos. El segundo, que es el que estamos desarrollando ahora, proyectos de impacto y aplicación de marcas de trabajo y estándares internacionales para la gestión de la sostenibilidad. El tercero será el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles en Latinoamérica, oportunidades y riesgos para Bolivia. Y el cuarto, que es la estructuración de fideicomisos con criterios de sostenibilidad en el sector agropecuario. También queremos dar la bienvenida, y como siempre es un placer saludarlo, a Harold Flores, responsable de financiamiento climático y finanzas sostenibles de ProRural, para que pueda brindar algunas palabras en el marco de este evento. Harold, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Priscila? Buenas tardes. Agradecer el tiempo y la paciencia, obviamente, y el compromiso de todos los funcionarios y funcionarias del EMEDRIT, y sobre todo a nuestros dos expositores que en breve los presentas. Indicar muy brevemente que este segundo webinar es una continuidad del primero, ¿no? Yeah. Hay que recordar a los participantes que en el primero se ha hecho un contexto del financiamiento climático, y obviamente hemos aterrizado en un ejemplo como es el proyecto presentado por la FAO al Fondo Verde. Ahora vamos a profundizar un poco más la temática y en ese sentido obviamente vamos a escuchar a nuestros expositores. Muy bien, gracias querido Harold por estar con nosotros. Bueno, también tendremos un sector de comentarios, de preguntas y demás. Ahí veían un poquito de nuestros ya expositores, pero permítame por favor dar la bienvenida primero a las damas, que será la primera en exponer. Quiero saludar a Lilian María Arzabe Villanueva. Ella es CEO y directora de innovación de ICR System y Management SRL. Lilian Arzabe tiene una pasión por las finanzas y por las inversiones, especialmente por aquellas que crean un mundo mejor y más inclusivo. Cuenta con una vasta experiencia en auditorías de reportes de información no financiera elaborada con base en el estándar de Global Reporting y en la asesoría del sistema de gestión
centrados en el desarrollo sostenible y en la estructuración de vehículos y oportunidades de inversión responsable y de impacto, tanto para la empresa como para el mercado financiero de capitales y de valores. Lilian Arzabe tiene un PhD en finanzas y economía. También es máster Sostenible Finance del Business School Lausanne en Suiza. Así que tenemos a toda una experta acá con nosotros de la Universidad de Oxford. También tiene esta experiencia y tendrá sus 20 minutos para compartir sus conocimientos con nosotros. Lilian, bienvenida. Qué gusto tenerte acá en este webinar. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la agradecida, pues, que me han tomado en cuenta para dar más conocimiento respecto a este tema que es hoy por hoy tan importante, ¿no? La inversión de impacto, su medición en el contexto del desarrollo sostenible y, bueno, los mecanismos de financiamiento para ese tipo de proyectos. Muy bien, querida Lilian. Entonces, todo listo para que podamos comenzar con tu exposición. Todos atentos. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué es el impacto en el contexto del desarrollo sostenible. En un segundo punto vamos a ver qué es la inversión de impacto. Y en un tercer punto vamos a ver qué es la inversión de impacto y por qué es importante para el sector agrario de forma focalizada dentro de lo que ya se ha mencionado, ¿no? Finanzas climáticas, ¿no? Para el agro. Y cómo se identifican y evalúan los impactos en un proyecto elegible a ser financiado por los diferentes agentes económicos que tenemos a nuestra disposición en todo el mercado. Y bueno, finalmente, ¿cuál es la importancia de medir los impactos dentro de una gestión de riesgos? Comencemos con el primer punto. ¿Qué es el impacto en el contexto del desarrollo sostenible? El término impacto se refiere al efecto que una organización tiene o podría tener sobre la economía, el medio ambiente y las personas, incluidos los impactos sobre los derechos humanos como resultado de sus actividades o de sus relaciones comerciales. Pero ahí no queda solamente el término impacto, la definición de impacto, ¿no? Porque estos impactos pueden ser reales, potenciales, negativos, positivos, de corto plazo, a largo plazo, es decir, toda una tipología que inclusive puede ser llevada a que son intencionados o no intencionados, irreversibles o irreversibles. Entonces, todos estos impactos en sus diferentes tipologías son indicativos de la contribución negativa o positiva de la organización al desarrollo sostenible. ¿Qué es la inversión de impacto? La inversión de impacto, de acuerdo al Global Impact Investing Network, se define como una inversión realizada con la intención, escuchen muy bien, con intención de generar un impacto, ¿sí? En todas esas tipologías que hemos visto, social y ambiental, y a la vez de generar un rendimiento financiero. Ojo, no es nada filantrópico, no es altruista, porque además de generar un impacto, requiere un rendimiento financiero. Entonces, este tipo de inversión se considera una de las clases de inversión más avanzada, ya que busca la generación de rendimiento financiero, económico, social o ambiental al mismo tiempo que un rendimiento financiero. Aquí vemos, pues, dentro de todo el mundo de las finanzas o de las inversiones responsables, que existe, ¿no? Que va desde una tradicional pasando a una inversión responsable, ¿sí? A una sostenible. Vemos la presencia aquí de esa inversión de impacto que decimos que es la más completa, porque además de tomar en cuenta el rendimiento financiero, ¿sí? También toma en cuenta de forma equilibrada el impacto, pero se diferencia de la filantropía dentro de una economía de impacto y dentro de lo cual debemos identificar bien un perfil específico de inversionista. Muy bien. El impacto en el desarrollo sostenible. Por supuesto que para medir el impacto dentro del desarrollo sostenible, tenemos una hoja y una ruta de trabajo que pues es una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, y dentro de la cual 193 Estados miembros se suscribieron.
y que es una guía de trabajo para todos, no solamente para las organizaciones públicas, entidades públicas, ministerios, ¿no? Sí, sino también para las empresas, para cada uno de nosotros, y tiene pues por objetivo contribuir a cada uno de estos objetivos, ¿sí? De categoría social, ambiental y económica. ¿Para qué? Para construir un mundo mejor, ¿sí? Y siendo pues una agenda que ha comenzado el 2015, pues nos quedan 15 años todavía para alcanzar los objetivos dentro de lo que es el 2030. Pero esta agenda no es algo aislado a nuestra realidad. Pues como vemos esta agenda, ¿sí? Dentro de un pilar que estoy tocando que se llama soberanía ambiental con desarrollo integral, ¿sí? Dentro de una meta concreta que está relacionada con el cambio climático, nuestra agenda patriótica en su pilar número 10 también se adecua a esta agenda y contribuye al ODS 13, ¿no? Que dice acción por el clima. Ahora, ¿por qué es la inversión de impacto importante para el sector agrario? No podemos olvidar que si hablamos de crisis climática, no es un tema climático per se, ¿no? Porque va a impactar también en el ámbito social y también en el ámbito económico, ¿sí? Y también en el ámbito medioambiental, porque sabemos que la crisis climática es algo muy diferente a un impacto ambiental. Entonces, debido a esta crisis climática y los impactos que pueden afectar nuestra economía y fundamentalmente el agro, la crisis climática se ha convertido en uno de los riesgos más agravantes, ¿sí? A nivel físico, ¿sí? Porque está asociado a pérdidas económicas financieras, de alimentos y de salud. Y tampoco es algo que pues es ajeno a nuestra realidad. Tal vez si estamos a nivel urbano, ¿no? Pero ya a nivel periurbano y rural, pues ya se siente todos estos efectos. A nivel sequías y falta de agua, plagas y enfermedades, menor rendimiento y pérdidas agrícolas, cambios, imagínense, cambios en la composición de los bosques, ¿no? Cambios en la composición de los bosques, inundaciones severas que requieren pues un cambio en la aptitud de los cultivos o que han generado un cambio en la aptitud de los cultivos y también un cambio en la forma como sembramos y cosechamos. Muy bien, requerimos de inversión, requerimos de flujos financieros, requerimos de finanzas, ¿no? Pero de acuerdo al Acuerdo de París, pues que nos ha dicho que tenemos que mantener para no ingresar o para no atenuar la situación climática que estamos viviendo, ¿no? Tenemos que mantenernos en 1.5 grados y no sobrepasar los 2 grados, ¿no? Además nos dice este Acuerdo de París dentro de la reunión que ha habido entre el 2019 y 2020 que para la financiación climática y para adaptarnos a todos estos riesgos climáticos y sus impactos que previamente tienen que ser gestionados, necesitamos 133,000 millones de dólares. ¿Sí? Y pues estos fondos son construidos a partir de todos los países a nivel mundial, pero fundamentalmente Europa, ¿no? Quienes han construido fondos verdes muy importantes para poder contribuir a estos 133 millones de dólares. Sin embargo, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto en los últimos años? Pues que esos fondos difícilmente van a ser alcanzados porque de forma anual se destinan 133,000 millones de dólares, pero siendo 4 veces menos de lo que necesitamos para el 2050. Entonces aquí identificamos una brecha pues que tiene que ser cerrada, ¿no? Para reorientar flujos financieros hacia una economía resiliente al clima. Muy bien, entonces a partir de todo este contexto vemos pues que el mundo está cambiando y con él los diferentes agentes económicos, ¿sí? Y que los agentes económicos cada vez más deben apostar por poner en marcha proyectos con impacto social y ambiental
y que las empresas también están introduciendo los términos de impactos en sus modelos de negocio, que los gobiernos están aplicando cada vez más este concepto de impacto a través de las estrategias de país y que la aprobación de nuevas leyes también están impulsando este cambio. Y fundamentalmente estos flujos financieros están siendo administrados ya sea a través de gestores o propietarios de fondos de inversión que implican cada vez más, para potenciar ese cambio, ¿sí?, una ruptura del binomio rentabilidad-riesgo para sumarle una tercera variable en el mismo nivel. Y esta variable es el impacto. Agentes, actores claves, ¿quiénes son? ¿No? Son tanto actores públicos, ¿sí?, como actores privados. Y dentro de estos actores públicos está el gobierno, fondos internacionales, bancos multilaterales, instituciones financieras, agencias internacionales, empresas estatales e instituciones financieras estatales. Pero ojo, no es suficiente que solamente ellos actúen para construir estos fondos. Además, necesitamos la ayuda de los privados, ¿no?, de instituciones financieras privadas que canalicen estos fondos, ¿no?, de fondos de capital privado que pues administren estos fondos de forma correcta, tomando en cuenta los impactos, los riesgos y sobre todo de empresas y corporaciones privadas que se sumen a todo este movimiento y que también contribuyen al alineamiento de estos mandatos y a destinar flujos financieros a los sectores de la economía y dentro de lo cual se encuentra pues el agro. Todo esto, ¿para qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, por supuesto, para una adaptación al cambio climático, ¿sí?, y actividades que están relacionadas con sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente, cambio de cultivos por otros que se adapten mejor a este nuevo clima, nuevas técnicas de siembra y de riego, e ingresar, por supuesto, también estrategias de cultivo, ¿sí?, intersectoriales. Actividades que forman parte del programa de biocultura y el cambio climático. ¿Cómo se evalúan y cómo se identifican estos impactos en un proyecto elegible a ser financiado? Pues no necesitamos inventar la pólvora, para medir estos indicadores que están relacionados con esta nuestra contribución, ¿sí?, a efectos positivos, negativos, de corto, de mediano plazo, directos e indirectos, relacionados con el desarrollo sostenible. Para ello tenemos estándares, ¿sí? Y aquí pues les presento un estándar muy importante que es el más utilizado a nivel mundial. Más utilizado siempre significa comparable para los inversores, ¿sí? Y que pues dentro de su enfoque de estándares universales nos permite reportar y generar indicadores para estos impactos a nivel económico, ambiental, social. Y además, como un buen punto de partida, ¿sí?, y nos permite concentrarnos en aquello que realmente es importante gestionar, es decir, sobre impactos materiales, ¿sí?, que son entendidos a partir de temas materiales a ser llevados a la gestión priorizada y sobre lo cual vamos a comprender nuestros impactos relevantes para medirlos en base a indicadores y consiguiente evaluación de progreso. Aquí les muestro un pequeño ejemplo de todo lo que se puede medir con este estándar y que pues podría estar en caso necesario de que también queramos medir nuestra contribución a la agenda vinculado a los diferentes ODS. Pero además tenemos otro estándar más, ¿sí?, que a partir de una doble materialidad, porque simple y llanamente les he presentado en las anteriores diapositivas una materialidad sencilla, es decir, multi-stakeholder de varios grupos de interés. También tenemos a nuestra disposición estándares para los emisores de bonos temáticos y del instrumento de deuda, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en forma focalizada ahí vamos a reportar todo lo que es relevante para estos nuestros proyectos elegibles, ¿sí?, y proyectos que pues van a ser destinados a la mitigación de los efectos del cambio climático. Bonos, ¿cómo financiamos todo esto? Es decir, ¿cómo podemos hacer posible, no solamente a través de créditos, sino también a través de instrumentos de deuda, el financiamiento? Pues lo podemos hacer a través de
de estándares internacionales relacionados con principios, ¿sí?, de mercados de capitales internacionales. Pero esto ya no es ajeno a nuestra realidad, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de los bonos verdes, de los bonos sociales y de los bonos que están siguiendo líneas de sostenibilidad o inclusive que están vinculados a la sostenibilidad y a objetivos específicos con metas e indicadores. Estos bonos no son ya ajenos a nuestra realidad porque están regulados por el mercado de valores, ¿sí?, y por la Ley de Mercado de Valores número 1834, que en su anexo habla concretamente de bonos temáticos estructurados, ¿sí?, juntamente con estos principios. Entonces, ¿cuál es la importancia de medir los impactos en la gestión de riesgos? ¿Son los riesgos algo diferente o es lo mismo? ¿Sí? Los riesgos definitivamente no son lo mismo que los impactos, ¿sí? Los impactos son, la medición de impactos, perdón, y su evaluación son un ejercicio previo que tenemos que hacer, ¿no? Justamente para demostrar que esta inversión de impacto es para rendimientos adaptativos, porque no vamos a hablar solamente de lo que es una inversión en función a ese binomio que les había comentado, ¿no?, de riesgo y rentabilidad, sino de que vamos a hablar de un triple dividendo que va a estar en función, a las pérdidas que podemos evitar, pero también en función a los beneficios económicos, sociales y ambientales que vamos a obtener si es que hacemos una medición y un control de impactos previos, si logramos entenderlos, si logramos tipificarlos, previamente a que se conviertan en riesgos. Muy bien. Entonces, la medición de impactos es evidentemente una intervención oportuna, ¿no?, sin importar si son positivos y negativos. Y especialmente es oportuna cuando identificamos dentro de nuestra tipología de impactos y con una comprensión de nuestra materialidad, ¿sí?, en el contexto de impactos negativos, y si logramos gestionarlos, sobre todo cuando son potenciales, ¿sí?, dentro de una gestión pues que va a permitirnos identificarlo, analizarlo, evaluarlo previamente y darle un tratamiento antes de que se convierta en un riesgo. ¿Cuáles son los potenciales riesgos a ser evitados con la medición de impactos oportunos? ¿No? Aquí me voy a concentrar un poco en proyectos climáticamente inteligentes para el aseguramiento de la cadena alimenticia y la adaptación al cambio climático. Ahí pues tenemos impactos que tenemos que entenderlos, ¿no?, en sus diferentes tipologías y que están relacionados con el respeto a tradiciones y culturas, ¿no? Somos un país multiétnico, pluricultural, ¿no? Existen obstáculos además para acceder a la información, ¿no? Existen obstáculos para recibir créditos para las inversiones iniciales. También existen obstáculos que son potenciales impactos tal vez negativos, si es que los evaluamos así, para asegurar los derechos de propiedad, ¿sí? Tenemos obstáculos en conseguir insumos agrícolas, también tenemos acceso limitado para la venta de nuestros productos y no contamos en muchas rutas con la infraestructura necesaria para poder concluir nuestra cadena de valor agregado en una venta. Entonces, todos estos riesgos, ¿sí?, asociados en una primera instancia a impactos, también podrían llegar a estar asociados con lo que conocemos dentro del ámbito del inversionista a los criterios ASG, que por sus siglas representan a criterios ambientales, sociales y de gobernanza y a riesgos climáticos. Les agradezco mucho por su atención y aquí les dejo mi dirección, mi correo, mis contactos para cualquier pregunta o consulta que quieran hacer en forma posterior. Muchísimas gracias a Lilian María Arzabe Villanueva por haber estado con nosotros, por exponernos este fantástico material, experiencias y demás. Harold, vamos a tener más adelante los comentarios, vamos a tener también las preguntas, ¿verdad? Sí, motivamos a los participantes a que realicen sus preguntas haciendo clic en el icono de preguntas y respuestas.
indicar que somos 198 asistentes a este webinar, Qué bueno. lo cual quiere decir que obviamente creo que ha generado un impacto positivo. De pronto quisiera llamar la atención tal vez de Víctor Hugo Castro, que en breve creo que se conecta, para que él también tome la palabra y realizar una pregunta. Muy bien, entonces vamos a estar a la expectativa, por favor, más adelante para hacer estas preguntas. Vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor, por favor. Es Álvaro Omar Tapia Laime. Él es especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial en Bolivia. Álvaro Tapia es antropólogo, comunicador con maestría en desarrollo rural y doctorado en ciencias sociales, con especialización en resolución de conflictos socioambientales, mención pueblos indígenas, con experiencia de más de 25 años en el área de proyectos de desarrollo. Trabajó 10 años en el BID, 7 años como consultor social externo en departamentos como cambio climático, género y diversidad y salvaguardas sociales, y 3 años de funcionario del BID como especialista socioambiental senior para la región de la Comunidad Andina de Naciones. Desde marzo del 2023 trabaja en el Banco Mundial como especialista de desarrollo social senior en Bolivia. Bienvenido. Recordarle a Álvaro que tiene 20 minutos para desarrollar su presentación. Álvaro, qué gusto tenerte acá. No, muchas gracias, Priscila, y bueno, felicitar a todos los organizadores de este ciclo de webinars con temas tan importantes y tan vitales, ¿no?, para el desarrollo, en este caso rural. Muy bien. Álvaro, por favor, te dejamos con la palabra. Bueno, si estamos hablando de sostenibilidad y hablamos de bancas de desarrollo, evidentemente tenemos que hablar de lo que es el marco de sostenibilidad ambiental y social que se trabaja en el Banco Mundial, ¿no? Y este está basado principalmente en lo que son las salvaguardas ambientales y sociales. ¿Qué son las salvaguardas? Son directrices, son líneas que se quiere lograr tanto ambiental y socialmente para que los proyectos que se financien sean sostenibles, ¿no? Y estas salvaguardas reflejan la evolución del consenso mundial sobre estándares y procesos para mejorar los beneficios y reducir riesgos e impactos, ¿no? No son, digámoslo así, caprichos de la banca, sino vienen a ser alineamientos a lo que han sido las convenciones, a lo que son los acuerdos internacionales y las buenas prácticas en el sector internacional, ¿no? Entonces, estas salvaguardas se van actualizando cada periodo de tiempo específico. Bueno, las políticas ambientales y sociales para los proyectos lo que pretenden es invertir en proyectos que aseguren que las personas y el medio ambiente estén protegidos contra posibles impactos adversos, ¿no? La colega muy bien diferenciaba lo que son impactos y riesgos, y también vamos por la misma línea, ¿no? ¿Y cómo hacemos que proteger a la sociedad civil y al medio ambiente de estos impactos? A través de políticas que identifiquen, eviten y minimicen los daños a las personas y al medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos un marco específico con políticas y estándares. Bueno, el marco ambiental y social del Banco Mundial ya está, se aplica a partir de octubre de 2018, aplica a todas las iniciativas financiadas por el banco, principalmente logra avances en temas como trabajo, la no discriminación, aquí estamos hablando de temas de género, especialmente, que ya es una transversal en todos nuestros proyectos, la mitigación y adaptación al cambio climático, que es uno de los temas de interés de este webinar, la biodiversidad, salud y seguridad de la comunidad, participación de las partes interesadas, que tiene que ver con que todos los actores que estén interesados en los proyectos, que sean parte de los proyectos de desarrollo, participen y también tengan a su mano un mecanismo de atención de quejas y reclamos, que es muy importante, ¿no?, para evitar conflictos y que estos mismos escalen en algo más complicado. Bueno, este marco ambiental y social permite, en este caso a los prestatarios, a las agencias ejecutoras, que gestionar más adecuadamente los riesgos de los proyectos, además de mejorar su desempeño ambiental y social, en consonancia, como les decía, con las buenas prácticas internacionales, ¿no? Esto también ha ayudado a impulsar el diálogo interno, ¿no?, con los gobiernos nacionales sobre riesgos ambientales y sociales específicos relevantes para sus propios programas nacionales de desarrollo. Bueno, ¿por qué son importantes las salvaguardas, ¿no?, y en este caso los estándares? Porque evita transferencia de costos del proyecto hacia poblaciones afectadas y al medio ambiente. Una buena gestión social y ambiental se traduce en resultados positivos y sostenibles, ¿no? Entonces, es esa la importancia
de tomar en cuenta las salvaguardas, que en el caso de nuestros proyectos son mandatorias, o sea, son obligatorias porque son parte de los contratos de préstamo que firman los gobiernos, ¿no? Entonces, tienen que estar incorporadas en todo lo que es la gestión de los proyectos. Bueno, tenemos varias políticas que tienen que ver con la evaluación ambiental, tienen que ver con protección de hábitats naturales, de bosques, manejo de plagas, recursos culturales físicos o patrimonio, si ustedes quieren, temas, por ejemplo, si hablamos de recurso hídrico, de seguridad de presas, ¿no? Y otros que se van desarrollando según el proyecto y sus características, ¿no? Bueno, las políticas, como les decía, del banco y en sí de la banca internacional se han venido reformulando, se han venido actualizando, se aprueban, esto en consensos con la sociedad civil, tenemos consultas para que nuestras salvaguardas se nutran de experiencias de pueblos indígenas, de organizaciones de productores, ¿no? de organismos internacionales, ONGs, y estas salvaguardas son el reflejo de todo este proceso de consenso y obviamente de las prácticas internacionales, lo que les decía, y de acuerdos internacionales que tiene el país, ¿no? y la región. ¿Cómo operativizamos este marco de ambiental y social? Mediante nuestra política ambiental y social, mediante las directivas del banco que tenemos también otras sobre buenas prácticas. En todos nuestros proyectos tenemos planes de compromiso ambiental y social, donde el prestatario, en este caso, se compromete a hacer la evaluación ambiental y social pertinente. Nosotros lo que hacemos es orientar mediante guía técnica, mediante trabajo a campo, hacemos supervisiones para que estos estándares se cumplan, ¿no? Los estándares obviamente que estén activados en determinados proyectos. Bueno, específicamente tenemos 10 estándares. Uno tiene que ver con la evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, que es una especie de salvaguarda o estándar, en este caso, llamémoslo así, paraguas, porque incluye a las demás. Después tenemos el estándar de trabajo y condiciones laborales, porque es importante que les digo, en una obra, las contratistas, las supervisoras, tengan personal que cuenten con todas las condiciones laborales, tanto por la ley nacional como por los estándares del banco, eficiencia en el uso de recursos y prevención de gestión de la contaminación, salud y seguridad en la comunidad, adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y el reasentamiento involuntario, ahí estamos hablando de nuestro estándar 5, el estándar 6 tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos. Tenemos un estándar 7 que tiene que ver con pueblos indígenas, comunidades locales, ¿no? El estándar 8 tiene que ver también con patrimonio cultural y la salvaguarda del patrimonio cultural. Bolivia tiene muchos, por ejemplo, sitios arqueológicos y sitios culturales que pueden verse afectados por alguna intervención del proyecto, entonces tenemos este estándar específico. Tenemos también el estándar de intermediarios financieros, que son los que intermedian entre el banco y, en este caso, una agencia ejecutora, un cliente. Y también tenemos el estándar 10, que es la participación de las partes interesadas y divulgación de la información, ¿no? Estos estándares se aplican o se activan dependiendo del proyecto. Habrá proyectos, por ejemplo, que necesiten el estándar 5 porque van a utilizar tierra o van a expropiar tierra por las características del proyecto. Por ejemplo, un camino, ¿no? Tendrá que expropiar tierra o predios que estén que estén fuera del derecho de vía, ¿no? Entonces se tiene que pagar, hacer un justo y precio por la tierra, o en este caso por las mejoras afectadas, ¿no? Y generalmente y en todos los proyectos están activados y siempre son relevantes la evaluación y gestión de riesgos, trabajo y condiciones laborales y la participación de las partes interesadas y la divulgación de la información, ¿no? Bueno, el estándar 1, que es el uno que se aplica en todos nuestros proyectos, radica en que el prestatario, en este caso, tiene que llevar a cabo una evaluación ambiental y social del proyecto para evaluar los riesgos e impactos ambientales durante todo el ciclo del proyecto, ¿no?
El término evaluación en el banco, ambiental y social, es un término que lo utilizamos genéricamente, que describe el proceso de análisis y planificación utilizado por el prestatario para garantizar que los riesgos e impactos ambientales y sociales de un proyecto se identifiquen, se eviten, se minimicen, reduzcan o mitiguen en este caso, ¿no? Bueno, de manera general, esa es lo que es la evaluación del estándar 1. Para esto tenemos instrumentos, no todos nuestros proyectos tienen un marco de gestión ambiental y social, que es un marco que te da directrices generales de lo que vas a trabajar en la parte social y ambiental. Tenemos un estudio de impacto ambiental y social. Un poco más despegando en actividades específicas, tenemos un plan de gestión ambiental y social, donde tenemos un plan de participación de las partes interesadas. Cuando hablamos de partes interesadas no estamos hablando solamente de los beneficiarios o posibles afectados, también de otras instituciones que tienen que ver con el proyecto, ¿no? Entonces es así de grande, digamos, el proceso de participación inclusivo que queremos. También tenemos procedimientos de gestión de mano de obra, procedimientos de seguridad y salud ocupacionales, y para cada estándar hemos desarrollado, en base a la experiencia acumulada del banco, determinados planes. Por ejemplo, en el estándar 3 se trabaja con estimaciones de gases de efecto invernadero, plan de gestión de desechos y contaminación, plan de manejo de plaguicidas. En el estándar 4, por ejemplo, trabajamos la evaluación de riesgos de las fuerzas de las fuerzas de seguridad, plan de acción para combatir la explotación y el abuso sexual y el acoso sexual que a veces se da en algunos proyectos, un plan de salud comunitaria, un plan de seguridad vial para la comunidad. También en el estándar 6 tenemos un marco, un plan de reasentamiento para aquellas personas que se ven afectadas por uno u otro motivo por el proyecto, sean compensadas adecuadamente y que la compensación sea mejor o igual a la que han sido afectadas, ¿no? También tenemos un plan de gestión de biodiversidad, tenemos marco para pueblos indígenas y tenemos intervenciones en áreas donde hay pueblos indígenas. Tenemos que tener planes indígenas para que nuestra intervención sea culturalmente adecuada, ¿no? Y cuando decimos culturalmente adecuada, estamos hablando que respetemos a las instituciones, a las organizaciones, a las formas de decidir, a las formas de reunirse, a las formas de concebir el desarrollo también, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando necesitamos un plan de pueblos indígenas. Encontramos también muchas veces en nuestras intervenciones que se encuentran hallazgos fortuitos, por ejemplo, de arqueológicos o de algún material histórico. Entonces se tiene que tener un plan de gestión del patrimonio cultural para salvaguardar lo que es el patrimonio, ¿no? Y ya para esto también tenemos procedimientos para este tipo de hallazgos, ¿no? Que incluso se ha logrado encontrar piezas arqueológicas incluso en la ciudad, ¿no? En algunos proyectos. Bueno, el estándar, por ejemplo, que también es relevante, es el de trabajo y condiciones laborales, donde se identifica a los trabajadores, el tipo de trabajadores que hay en el proyecto, se describen los riesgos, los principales riesgos laborales, se hace un estudio y un resumen de las condiciones de la legislación laboral. También hay cuidados en lo que es la legislación en materia de salud y seguridad ocupacionales, políticas y procedimientos, edades para trabajar. Por ejemplo, no se permite que niños estén trabajando en obras, ¿no? En términos y condiciones, mecanismos de atención de quejas y reclamos también, gestión de contratistas, trabajadores de la cadena de suministro primaria. Entonces, se toma en cuenta todos estos temas, ¿no? Y otro estándar importante también es la participación de las partes interesadas, ¿no? O sea, nosotros en todos nuestros proyectos hacemos de que haya consultas, por ejemplo, públicas, donde el prestatario tiene que presentar a la comunidad el proyecto específico, viendo qué impactos va a tener, qué posibles riesgos, cómo se van a minimizar estos impactos, cómo se van a minimizar o mitigar los riesgos, y recabar de la sociedad civil, de los beneficiarios, de los posibles afectados, recomendaciones para nuestros documentos ambientales, ¿no? Entonces es importante y siempre concibimos nosotros la participación como un proceso, ¿no? Muchas veces los prestatarios se asustan cuando les decimos, bueno, vas a hacer este proyecto de agua o este proyecto de riego y tienes que hacer la consulta. Entonces ellos tienen miedo porque es bueno, nos estamos enfrentando a un público políticamente diverso, entonces nos van a decir no. Entonces el evento de
consulta, por ejemplo, para el banco no es un evento donde determinado sector baja o sube el pulgar al proyecto, ¿no? Es todo un proceso donde el prestatario tiene la oportunidad de hacer negociaciones de buena fe con la gente para mostrar de que la intervención va a ser, está siendo planificada, y si va a haber impactos adversos van a ser mitigables, y van a contar siempre con la participación de la gente, ¿no? En este caso es muy importante contar con la participación de las personas, porque son ellas las que dan la sostenibilidad en un proyecto, y en un momento dado, por más de que tengamos un buen diseño técnico, tengamos las mejores medidas ambientales, en este caso, si tenemos a las comunidades en contra, el proyecto se hace inviable, y en Bolivia tenemos varios ejemplos de esto, ¿no? Bueno, también tenemos mecanismos de atención de quejas y reclamos en todos nuestros proyectos, porque es importante tratar estas quejas y reclamos en el momento, ¿no? Y no permitir que escalen. Ustedes saben que el conflicto en Bolivia es bien volátil, y a veces una queja que puede ser atendida en un momento específico y de manera relativamente fácil, empieza a escalar porque no se atiende. Y después las demandas ya son varias, ¿no? Si en un momento pedían una cosa, después piden 5, 6, 7 cosas, ¿no? Entonces es importante que estos mecanismos de atención de quejas y reclamos estén siempre vigentes, que haya tiempos para atender a los beneficiarios y a los demandantes, y se llegue a una respuesta satisfactoria, ¿no? Bueno, de manera general también nosotros tenemos recursos para que ustedes, en este caso la audiencia, pueda conocer un poco más sobre lo que son los estándares, sobre lo que son las salvaguardas. Tenemos cursos virtuales que en este caso, por ejemplo, pueden ser ofrecidos a los funcionarios, donde pueden también obtener certificados y pueden conocer sobre nuestros estándares, sobre nuestro marco ambiental y social, cómo hacer una consulta, por ejemplo, que sea significativa. Y cuando hablamos de una consulta significativa, estamos hablando que se incorpore a todas las partes interesadas y que se toquen los temas específicos y delicados que se han identificado, ¿no? Entonces, tenemos toda una serie de instrumentos para ayudar, en este caso, a los prestatarios para que puedan intervenir adecuadamente en los proyectos que nosotros estamos generando, ¿no? Y obviamente, el tema de cambio climático es un tema que ya en el barco es transversal. Por ejemplo, si hablamos de sistemas de agua potable, no podemos hablar de sistemas que no estén con la transversal del cambio climático. En este sector, por ejemplo, de Bolivia, tenemos sistemas de agua potable que dependen mucho de los glaciares, y por efectos del cambio climático tenemos el fenómeno del retroceso de los glaciares. Entonces ahí, por ejemplo, estamos hablando de sistemas de agua potable resilientes, ¿no? Con estudios y proyecciones con cambio climático, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a durar una fuente de agua con cambio climático? Eso ya es algo, se puede decir que es algo que sí o sí se tiene que hacer, es un sine qua non. Y también ver las características, por ejemplo, de un proyecto, ¿no? Si yo me voy al agua porque es un tema tan importante, en un proyecto hay varios actores que están en franca competencia por el recurso hídrico. Entonces, un proyecto, por ejemplo, de agua potable puede afectar a los regantes del lugar, ¿no? Puede afectar a la biodiversidad del lugar. Entonces, no es solamente el agua potable que se puede llevar de un lugar a otro lugar, sino tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, qué impacto puede tener en el medio ambiente. Y ahí hablamos, por ejemplo, de los caudales ecológicos, ¿no? Ahí hablamos de cuánta agua tenemos que dejar en determinado lugar para riego, conociendo que el volumen de agua de riego es mucho más superior que el que se utiliza en agua potable. Entonces, todos estos análisis los hacemos en el banco. Obviamente hacemos planes de manejo, hacemos diagnósticos, y para ayudar al prestatario utilizamos recursos, por ejemplo, de cooperación técnica, que están muy aparte del préstamo, para apoyar técnicamente en áreas específicas, ¿no? que el proyecto requiera. Entonces, eso es de manera general lo que puedo compartirles acerca de las salvaguardas, y quedo abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Álvaro Omar Tapia Laime, con esta exposición. Momento de algunos comentarios, preguntas. Harold, por favor. Sí, gracias, Priscila. A ver, de manera muy breve, la compañera María Isabel Oblitas
tiene preocupaciones sobre lo que es potenciales riesgos, ¿no? Y en ese sentido, tal vez pedirle a Lilian un refuerzo en lo que es la diferencia entre riesgo e impacto. Tal vez con algunos ejemplos, si es que podrías lograrlo. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí puedo poner, ¿no?, mi presentación. Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Entonces la pongo. Marcelo, vamos a utilizar la computadora de Lilian, por favor. Adelante. Mientras tanto, te escuchamos. Perfecto. La diferencia fundamental está en el momento en que comenzamos a entender un impacto, ¿sí?, como un efecto, y el riesgo como un acontecimiento futuro e incierto, ¿sí?, que está en función a que entendamos previamente ese impacto y lo gestionemos con una evaluación y un indicador, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hablado mucho de cambio climático. El cambio climático sí es un riesgo, es un acontecimiento futuro incierto, ¿no? Pero si estamos conscientes de los impactos que nos está generando de forma negativa previamente a que se convierta en un riesgo realmente, pues, que tiene que ser mitigado, ¿sí?, es importante que comprendamos cómo nos está afectando, por ejemplo, dentro de lo que son nuestros flujos financieros, ¿no? A nivel financista, yo les digo, muchas veces los financistas no decimos, no, eso mientras existan ventas no pasa nada, ¿no? Sin embargo, yo financista ya consciente de todo esto, dentro de las empresas que asesoramos ya nos hemos comenzado a cuestionar cuáles son los impactos, ¿sí?, hoy que tenemos sobre nuestros flujos financieros, es decir, sobre las ventas con los clientes que trabajamos y sobre todo en la banca, ¿no?, que han hablado de políticas salvaguarda. Esas políticas de salvaguarda están relacionadas concretamente con todo lo que comunica, por ejemplo, el GRI y todo ese estudio de materialidad relacionado al impacto que se tiene que hacer en forma previa para que no nos afecte, sobre todo en los impactos potencialmente negativos o negativos, ¿sí?, para ver cómo nos va a afectar este cambio climático sin convertirse todavía en riesgos en nuestra cartera actual y cómo está afectando en carteras, pues, sensibles a este impacto, ¿no?, que pues puede quedarse inclusive traducido, si es en un extremo, en la no operación, ¿sí?, de ese productor agrario, por ejemplo, que se ha prestado, ¿no?, o que su cosecha quede afectada por ese impacto negativo, o que todavía no es riesgo, ¿no?, porque la magnitud tal vez del siniestro no es tan grande, pero que puede afectar su cosecha chiquita, ¿no?, y que en determinado momento, pues, ese agricultor esté consciente y que el banco también esté consciente, el que le ha otorgado el crédito, para ayudarlo a identificar en qué lo está afectando y que analice con una evaluación previa para un tratamiento. Entonces, la evaluación y la medición de impacto es previo al riesgo. Y para no entrar al riesgo, ¿sí?, hay que hacer esta evaluación y esta comprensión previa. Excelente. A ver, aquí hay una pregunta curiosa, ¿no es cierto? Y es para Álvaro. Bueno, toda esta cuestión, ¿no es cierto?, que hablamos acerca de las salvaguardas, los estándares, llaman la atención a Antonio Suárez y dice, ¿por qué se llama salvaguardas? Las salvaguardas, o salvaguardias también se utiliza de más formas, lo que tratan es de proteger, ¿no?, en este caso, el contexto humano y el contexto ambiental, ¿no?, y tratan de proteger a la población beneficiaria de los costes del desarrollo, ¿no? Y se basa principalmente y tiene un fuerte componente en derechos humanos, por ejemplo, el respeto a la propiedad privada, ¿no? Todos estos consensos que hay sobre evitar, por ejemplo, la violencia de género, respetar, por ejemplo, a las naciones y poblaciones indígenas en base, por ejemplo, a convenciones como de la OIT, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros, los salvaguardas, los que trabajamos en salvaguardas, siempre estamos pendientes de que el proyecto no vaya a tener impactos negativos, ¿no?
Por ejemplo, un proyecto de agua potable puede beneficiar a una determinada cantidad de personas, pero puede ser negativo para una especie endémica, un lugar, ¿no? Y es por eso que se hacen estudios previos y estamos siempre pendientes a que esto no pase. Obviamente esto no está sujeto, digamos, a la casualidad. Se hacen en la preparación de los proyectos, se hacen estudios previos, ¿no? Se hacen estudios previos, se hacen diagnósticos, se contratan especialistas para que, como decía la colega, los impactos no lleguen a convertirse en riesgos, ¿no? Y para esto tenemos una serie de plan de manejos y apoyamos constantemente a los equipos dentro del banco y a nuestros clientes para que estos planes puedan ser ejecutados de la forma más simple, pero sí que sean, que tengan un sustento financiero. Si, por ejemplo, tenemos unos planes de consulta pública, que la consulta tenga sus recursos para poder movilizar a las personas o a grupos que están lejos. Las personas no tienen por qué, digamos, acarrear gastos de transporte para hablar sobre determinado proyecto. Entonces, en este caso la agencia ejecutora tiene que garantizar de que la gente, por más lejos que esté, llegue, ¿no? No es un pretexto de decir, bueno, no hemos hablado con esta población porque está lejos, ¿no? Tenemos que tomar todas las medidas posibles porque justamente estas llamémosla minorías, yo no considero tales, pero digamos estos grupos o partes interesadas o stakeholders, como se llame, en un momento dado pueden ser grandes aliados o pueden dificultarnos si es que no hemos tenido, por ejemplo, un proceso de comunicación, de socialización y de consenso previo con ellos, ¿no? Ya. Gracias. Aprovecharle la pregunta de Bernardo Ticona, Muy bien. que por cierto te manda saludos. Gracias. ¿Ya? Ex colega de línea. Sí. Bien, Bernardo dice, ¿estas salvaguardas es obligatorio en todos los tipos de proyectos o son selectivos de acuerdo al tema del proyecto? Sí, dependiendo del proyecto se activan, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos población indígena en determinado proyecto, entonces se activa el estándar de población indígena. Si nosotros vamos a hacer expropiaciones, vamos a utilizar en este caso la tierra o predios, se activa lo que es el estándar de reasentamiento, por ejemplo, ¿no? Y poco a poco se va activando de acuerdo a las características del proyecto. No se activan todas, ¿no? Y sí son obligatorias porque tienen que ver con la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, que no tenga un plan de biodiversidad en lugares donde, por ejemplo, hay hábitats naturales específicos, no está siendo sostenible, ¿no? Un proyecto que vaya a ingresar, digamos, a trabajar caminos, sistemas de riego, no sé, iniciativas turísticas en una población indígena y no tenga un plan para poblaciones indígenas, no está rescatando el contexto. Entonces, si de alguna manera no llamamos obligatorios en el banco, pero son mandatorios, ¿no? Entonces se tiene que realizar sí o sí para una correcta intervención, llamémoslo así, del proyecto. Bien, es una pregunta para Lilian y aprovecho también de complementar con algo que quisiera también que nos exponga. Sí. Es decir, toda esta carrera de generación de conocimientos en torno a la inversión de impacto, al cambio climático, genera mucho tecnicismo, nuevas formas, digamos, que despiertan la atención, en este caso de los funcionarios del EMEDRIT, ¿no es cierto? Uh-huh. Que después de escucharte o escucharlo a Álvaro, van a agarrar y van a decir, wow, tengo que capacitarme o fortalecer mis capacidades en estos temas, ¿no? En ese sentido, bueno, y al respecto estaba haciendo yo seguimiento a todas las personas que asisten, ¿no es cierto?, a todos estos webinars, y veo que se está generando un grupo que van a ser los futuros operadores de las finanzas del clima, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería, digamos, la ruta del aprendizaje para todas estas personas que quieren ingresar en este tema, que es tan grande y diverso? ¿Qué les recomendarías? Porque de pronto este webinar tiene como objetivo mejorar capacidades de los funcionarios del EMEDRIT. Entonces, simplemente es una señal, es algo obviamente que los va a motivar estos webinars, ¿no es cierto? En ese sentido, hay una ruta de aprendizaje que nos puedas recomendar y también dar pie, ¿no es cierto?, a que nos expliques brevemente cómo vienes impulsando un programa, que, si no me equivoco, es un diplomado que está bajo tu cargo, que tiene que ver con financiamiento verde. Así es, muchas gracias por la pregunta.
Y bueno, la ruta a seguir para futuros colegas, podríamos decir, independientemente de la profesión, porque todos podemos contribuir desde lo que hacemos a lo que es la inversión responsable, las finanzas sostenibles, ¿no? Mi primer consejo es que se focalicen en estándares que ahora les ha llamado la atención, ¿no? Hemos hablado de las políticas de salvaguarda. Las políticas de salvaguarda, por ejemplo, son muy importantes en los sistemas de riesgo que sí o sí debemos tener, ¿sí? Para, pues, en forma previa, identificar y entender nuestros impactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esos sistemas de riesgo, es ideal, independientemente de dónde estemos, pues que manejemos, por ejemplo, lo que nos propone un SARAS, ¿no? Un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, más estándares. Hemos escuchado políticas de salvaguarda, nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahí muchos de nuestros clientes dan respuesta a estas políticas, ¿sí? Y difunden estas políticas y hacen una accountability de sus impactos para el desarrollo sostenible en base al estándar GRI, ¿no? Y aquellos pues que ya están reportando a financiadores o inversionistas de impacto o responsables en el contexto internacional, inclusive ya hacen SASB o el reporte integrado, ¿no? Entonces ahí ven otro estándar que es fundamental entenderlo, saberlo, ¿no? Y bueno, finalmente el gran tema de instrumentos de deuda, los bonos, hay que interiorizarse y saber bien qué nos plantean esos principios, porque si bien no vamos a dejar de lado una emisión tradicional de bonos, vanilla, como se conocen, ¿no? Vamos a tener que dar respuesta también dentro de un proyecto elegible a principios que van a ser revisados dentro de un marco referencial y pues también revisados dentro de reportes de manera anual para ver si sus flujos financieros están siendo destinados de forma correcta al proyecto elegible. Entonces, como verán, todos son normas, estándares, ¿no? Y ahí pues les he ido enumerando en qué estándares internacionales pues ustedes se pueden concentrar, ¿ya? Ese es el primer mensaje. Concéntrense en estándares, en normas. No traten de inventar la pólvora, pero sí requiere de mucha dedicación y disciplina para entender estos estándares y pues actualizarse constantemente. Fíjense que hace 2 años yo diseñé, hablando de diplomados, hablando de cursos de especialización, diseñé para una universidad un contenido de diplomado para finanzas verdes. Hoy por hoy ese contenido es obsoleto, porque todo se actualiza en esto constantemente, o sea, el movimiento es constante. Entonces ustedes, si es que quieren realmente estar al cargo de esto y liderar estos temas, independientemente de la profesión de donde vengan, no es necesario que sean solamente economistas, financistas, tienen que estar conscientes de que esto es un aprendizaje continuo. Entonces, ¿son estándares? ¿Son normas? Sí, voluntarias, porque en mucho todavía no existe legislación nacional, pero no son arbitrarias, ¿no? Entonces hay que respetar todo esto para que a nivel financiero sea reconocido con la misma validez siendo impactos no financieros. Entonces es lo que se quiere, ¿no? Que la accountability de todo esto tenga la misma validez que lo financiero. Y a eso es a lo que tenemos que llegar. Estamos por buen camino y bueno, mi recomendación segunda es que a partir de esta concientización y de que identifiquen realmente en qué estándares quieren ustedes especializarse, pues formen parte de este diplomado que estamos haciendo en alianza estratégica, con la Universidad Católica, y dentro de lo cual pues vamos a ver estos estándares y vamos a profundizar también para que ustedes los puedan operacionalizar dentro de sus funciones, independientemente que vengan de ONGs, independientemente que vengan de entidades públicas, de empresas privadas, es decir, de la industria que también requiere de fondos, han visto, ¿no? Instrumentos de deuda, y que tienen que comprender pues este triple impacto
que hemos visto, ¿no? Que va más allá del rendimiento financiero y del tratamiento de riesgos tradicionales y que tiene como un intermedio la comprensión de los impactos y que además quieran entender pues de catedráticos o compartir con catedráticos cómo ellos han llevado a la práctica todos estos temas para que de una vez puedan iniciar y que pues se puedan beneficiar también de los financiamientos que canaliza el BID, ¿no? Gracias, Lilian. Sí, muchas gracias, Lilian. Nos compartes tal vez la información de ese diplomado que vamos a difundirlo en la sala que tenemos de este webinar. Ahorita somos Perfecto. 204 personas que están atentos. Perfecto. Y me imagino que han tomado nota. Bien, Álvaro, hay una consulta en base a una reflexión que claramente la recuerdo de la directora de planificación del EMEDRIT en el primer conversatorio que tuvimos, ¿no? Ella hacía referencia a que y reflexionaba, ¿no? Que aprendamos de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo, no inventemos muchas cosas y avancemos en función a esto, ¿no? Y busquemos alternativas para canalizar recursos, encontrar mecanismos financieros. Al respecto, mira, Bolivia en la gestión de proyectos con el Banco Mundial tiene una data increíble. Es más, dentro del EMEDRIT está un proyecto exitoso que es el PAR, si no me equivoco, en su cuarta fase, son más de 12 años o 15, si no me equivoco, ¿no es cierto? Donde se están manejando las salvaguardas ambientales y sociales, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿tú crees que se puede capitalizar este aprendizaje, no solamente del PAR, ¿no? Para ya proyectar, ¿no es cierto?, la movilización de recursos financieros hacia otros proyectos, es decir, que un PAR, el aprendizaje del PAR sea parte, digamos, de un proyecto al Fondo Verde, ¿no es cierto? Es posible avanzar en ese sentido, ya que obviamente estamos demostrando que sí tenemos un cierto control de tanto de impactos y de riesgos. Son, como te decía, más de 12 años. Puedo estar mal en el dato. Y no solamente, digamos, al Fondo Verde, o sea, a muchas entidades que están acreditadas en este momento al Fondo Verde. No estamos hablando de la CAF, estamos hablando inclusive de la Fundación Avina y de muchas otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué comentarios nos puedes vertir? Sí, no, bueno, tú has nombrado al proyecto de Alianzas Rurales, que me parece que es un proyecto estrella y que sí nos da lecciones aprendidas porque principalmente este proyecto se basa en transferencias de fondos públicos a privados, ¿no? Y hay un estigma que a veces se piensa que la gente, la comunidad no maneja bien sus recursos y este proyecto en toda su trayectoria ha mostrado que las personas pueden manejar sus recursos, incluso aprendiendo temas contables, que a veces para un productor rural es poco difícil, incluso para personas que no manejamos la parte financiera, económica o fiduciaria nos complican, pero ellos dentro del alcance del proyecto han manejado eficientemente sus proyectos. Bueno, el proyecto se basa también en que los productores tengan acceso a mercados y tengan, en este caso, un comprador, vengan con su comprador, pero la experiencia del PARA nos ha mostrado de que estas organizaciones de productores están preparadas para administrar los recursos, ¿no? Sean de fondos verdes o lo que sea, y que con una adecuada planificación, mecanismos también de control, ¿no? Obviamente siempre los recursos económicos son susceptibles, digamos, a problemas de corrupción y todo eso, pero el PAR ha demostrado de que se puede trabajar con estos emprendimientos y es por eso que está en su tercera fase, estamos con el PAR 3 y aplicando también obviamente lo que son las salvaguardas, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, muy innovativos, estoy hablando de mi época de que yo estaba de especialista, fui especialista del PAR, donde habían, por ejemplo, comunidades que exportaban sus artesanías, ¿no? en Potosí y que tenían una muy buenos, digamos, retorno económico, ¿no? Y que probablemente pueden ser un modelo, digamos, de cómo se puede trabajar. Y por otra parte también se rechazaba proyectos porque el banco no lo permitía, digamos, de crianza de truchas,
por ejemplo, en el lago, que puede ser económicamente y financieramente agradable o, digamos, muy apetecido, digamos, pero ambientalmente no, porque sabemos que la trucha es una especie externa y que ha diezmado en algún caso a la población, si usted quiere, es original de peces que teníamos allá. Entonces, no financiamos, por ejemplo, ese tipo de, o no, en este caso el PAR no financia ese tipo de iniciativas porque tenemos una lista de exclusión, por ejemplo, ¿no? Donde también, por ejemplo, no trabajamos con proyectos de infraestructura complicados en áreas protegidas, ¿no? Y ese es uno de los temas que todavía estamos con ciertos reclamos, porque entendemos también que en las áreas protegidas existen iniciativas productivas turísticas que deberían ser apoyadas, pero nosotros tenemos estas nuestras salvaguardas, que son candados que no nos permiten financiar este tipo de iniciativas, ¿no? Pero especificándonos lo que es el PAR, sí podemos tomar en cuenta toda la experiencia que ha tenido en el manejo, digamos, de negocios rurales específicamente, ¿no? Y es un buen referente. Incluso el PAR ha recibido la visita de gente de Centroamérica, de Asia, de Estados Unidos, para ver cómo se está implementando este negocio, ¿no? Negocio rural, y cómo los productores están administrando los recursos, y realmente es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar y está sostenible en el tiempo. Y ya estamos ingresando en un nuevo PAR 3 que va a tener importantes recursos, y cada vez vamos ampliando más nuestras áreas de intervención, y creo que este proyecto puede darnos muchas luces para futuras iniciativas, ¿no? Gracias, Álvaro. Bien, creo que estamos ya con el tiempo. Simplemente tal vez pedirle a Lilian y a Álvaro algún comentario adicional, ¿no es cierto? ¿Alguna recomendación en lo que viene más adelante? Bueno, son 2 webinars más que tenemos, uno que tiene que ver justamente con el tema de los bonos verdes, y vamos a cerrar con el tema de los fideicomisos, ¿ya? Entonces, obviamente son temas que le interesan, digamos, al EMEDRIT. Tal vez sus comentarios breves, y simplemente decirles que son 203 las personas que actualmente nos están escuchando. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo feliz de poder compartir, y pues como última recomendación, después de que he enumerado tantos estándares y que pues además han visto de acuerdo a perfil del inversionista, ¿no? O del que otorga el crédito, también tiene sus estándares, ¿no? Mi única recomendación es que pues tomen estos nuevos temas, estos nuevos enfoques con calma y se capaciten, ¿sí? Esto no son temas que se hacen, a mí me parece, o yo defino cómo se hacen porque son voluntarios. No, hay estándares y hay principios que debemos seguir. Y es importante pues que tomemos conocimiento de todo eso, ¿sí? Y que estemos conscientes de que todos estos estándares, por más que no existe una ley y por más que sean voluntarios, pues no son arbitrarios y tienen que ser hechos de forma correcta para que los inversionistas puedan medir el impacto y la efectividad de todos sus flujos financieros que están destinando a estos fondos. Gracias, Lilian. Álvaro, por favor, tus últimas palabras. Sí, principalmente ver todo el tema de sostenibilidad ambiental, el tema de salvaguardas, como una oportunidad de desarrollo, ¿no? Muchos proyectos a veces ven que alguna salvaguarda que prohíbe determinada actividad o determinada obra la ven como un obstáculo, ¿no? Y en este caso el reto es ver esto como oportunidades de desarrollo, porque se puede cambiar el enfoque, podemos hacer proyectos resilientes, proyectos que realmente puedan servir a la comunidad, respetando los derechos humanos en este caso y respetando a la naturaleza, ¿no? Entonces veamos a las salvaguardas y a todos estos consensos y estándares como oportunidades de desarrollo, más que camisas de fuerza que nos obligan a hacer cosas que a veces queremos o no queremos, ¿no?
Gracias Álvaro, gracias Harold, Lilian, de verdad un placer compartir con ustedes. Y bueno, para finalizar queremos invitarlos al siguiente conversatorio denominado El mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles en Latinoamérica, oportunidades y riesgos en Bolivia, que es lo que ya nos adelantaba Harold. Este se va a llevar adelante el 30 de agosto de este año a las 18 horas, por favor, para que lo ponga en agenda. Es una cita que tenemos por la misma vía. Tendremos como exponentes a Matías Gallardo, Senior Sustentable de Finance Officer of Ladron, y Bismarck Pinto, Capital Safi. También quiero decirles que las personas que quieran inscribirse al tercer webinar se les va a enviar nuevamente el link mismo con el que se registraron los primeros webinars, ¿no? El primero y el segundo conversatorio. Ha sido definitivamente un placer. Gracias a nuestros invitados acá en estudio y a quienes se han conectado con nosotros, que somos 203, nos decías, querido Harold. Gracias por la paciencia, gracias por compartir sus criterios y sus preguntas. Ha sido un gusto. Y la siguiente vez nos encontramos el 30 de agosto. Permiso. Buenas noches.